Vamos a escuchar ahora a José Luis Donado de la Procuraduría General de la Nación. Muy buenos días a todos. En el ejercicio de la función establecida en el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a requerimiento del señor Presidente de la República, estimamos procedente manifestar que las actuaciones del mismo han sido apegadas a lo que la Constitución establece en su artículo 183 y lo seguirán siendo, por lo que para el efecto se promoverán las acciones que se estimen pertinentes dentro del marco del debido proceso. Estamos claros que todos los funcionarios y empleados públicos no somos superiores a la ley, pero sí estamos sujetos a ella, y que por lo mismo es preciso ejercer de manera responsable la autoridad que se nos delega. En muchos de los planteamientos realizados dentro de las diversas acciones que se han promovido en contra de las decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones, nos hemos manifestado en cuanto a la extralimitación evidente por parte de alguno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad al momento de resolver. A pesar de esto, se ha cumplido con las mismas, instando aún a nivel internacional por la resolución de la problemática que en su momento se generó. Dentro de las facultades otorgadas al Presidente de la República está cumplir y hacer cumplir la ley. La plena observancia del orden jurídico vigente es imperativo y general. De esta cuenta, el cumplimiento a la normativa guatemalteca también es extensiva a cualquier órgano internacional. Muchas gracias. Y me tiran. Bueno, definitivamente son bastantes temas que han salido a luz. Ya escuchamos al representante de la Procuraduría General de la Nación en el marco del derecho constitucional de la República de Guatemala. Y por supuesto hay que analizar de cerca todos estos temas, desde que habló el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, la canciller guatemalteca Sandra Jovel, y posteriormente pues han hablado otros funcionarios. Vamos a establecer ahora comunicación con el licenciado Julio Clavería para analizar de cerca estos temas. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días y bienvenidos a TN23. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Cuénteme. Escuchando las declaraciones del presidente Jimmy Morales, que él ratifica las decisiones que ha tomado hace algunos días referente al mandato de la CICIG en Guatemala, y también escuchábamos a la canciller Sandra Jovel, quien explicaba algunos de los motivos que los han llevado a ellos a tomar esta decisión. ¿Qué opinión le merece? Pues mire, yo vuelvo a repetir lo que dije en la vez pasada que tuve una intervención en el canal, y es que efectivamente para la no renovación del mandato de CICIG, el presidente se fundamentó y se basó en la propia constitución política del país y en el propio mandato que se firmó entre el Ejecutivo y el Secretario General de Naciones Unidas. Por lo tanto, queda en su competencia el decidir si efectivamente se podía prorrogar o no el mandato de CICIG. La decisión fue que no se hiciera, y esa es una decisión en la que se actuó conforme la ley. En segundo lugar, el no ingreso a Guatemala del señor comisionado Iván Velázquez lo hizo sobre la base de una resolución de migración sobre lo recomendado por el Consejo Nacional de Seguridad. No tengo en mente, es por razones de orden y seguridad pública. Por lo tanto, yo creo que ha actuado conforme la ley. Lo importante es que se respete la Constitución Política de la República y que todos la acatemos independientemente de que estemos en el Ejecutivo, en el Judicial, en la Corte de Constitucionalidad o en cualquier otra dependencia. Lo importante es acatar lo que la Constitución Política del país define. Licenciado, ¿usted cree, en base al análisis que ha realizado y los diferentes testimonios que hemos escuchado, que Guatemala, el gobierno en sí, sus diferentes instituciones ya cuentan con la capacidad para decir este es momento de tomar las riendas del país sin intromisión extranjera? Pues mire, yo vuelvo a repetir lo mismo que siempre he dicho. Yo creo que efectivamente en materia de investigación criminal
hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo de que efectivamente el país está en esas capacidades, porque yo tengo en lo personal muchísimas dudas de eso, pero al final yo no manejo el Ministerio Público como para poder dar una versión oficial de eso. Creo que efectivamente lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones de investigación criminal para que efectivamente puedan cumplir con lo que establece la propia ley. Licenciado Clavería, la canciller Sandra Jovel hacía alusión también a varios casos que ha llevado la CICIG y que han quedado sin una sentencia hasta el momento. ¿Qué opinión le merece esto? Yo creo que en ese sentido, CICIG lo que ha hecho es ser querellante adhesivo conjuntamente con el Ministerio Público de casos específicos, y que al final quien tiene que juzgar es el organismo judicial. Por lo tanto, lo que hay que tener es entender que esa otra función le corresponde con exclusividad a los órganos jurisdiccionales, es decir, al organismo judicial, no al Ministerio Público. Licenciado, aprovechamos nuevamente esa intervención y agradecemos como siempre esos análisis. Queremos ser enfáticos en algo. Mientras Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, aún al frente, busca apoyo en congresistas de Washington, ya se han pronunciado algunos congresistas del estado de Texas reiterando el apoyo a las decisiones del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en cuanto al tema de CICIG. ¿Qué mensaje o qué opinión le merece al respecto estos dos mensajes que ya pues le hemos dado a conocer a la población? Pues mire, yo creo que no es lo correcto. Creo que el propio mandato de CICIG define exactamente qué hay que hacer, y es el artículo 12 el que plantea que cualquier diferencias producidas entre Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad deben de resolverse entre el presidente de la República a través de su ministro de Relaciones Exteriores y el secretario general de Naciones Unidas. Ese es el mecanismo legal. Por lo tanto, cualquier presión que venga de cualquier senador norteamericano o de cualquier embajador en Guatemala no debe ni tiene por qué ser tomada en cuenta, porque la resolución compete, como el propio mandato lo dice, única y exclusivamente al presidente de la República y al secretario general de Naciones Unidas. Licenciado Clavería, agradecemos su intervención. Le vamos a pedir que por favor se mantenga en línea mientras presentamos las declaraciones del ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt. El Ministerio de Gobernación y sus dependencias continúan con toda normalidad en el desarrollo de la lucha contra la criminalidad local y transnacional, velando siempre por la vida y la seguridad ciudadana. Estoy convencido que el Ministerio Público cuenta actualmente con todas las capacidades necesarias para poder desarrollar los procesos de investigación criminal. Y quiero reforzar el día de hoy la excelente relación que tenemos con dicha institución. Las normas y decisiones migratorias guatemaltecas son soberanas, razón por la cual el señor Velázquez Gómez tiene denegado el ingreso a Guatemala. Concluyo reiterando que el señor presidente de la República cuenta con el total apoyo de todos los hombres y mujeres que integramos el Ministerio de Gobernación. Muchas gracias. Finalmente. Escuchamos las palabras del ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt. Nuevamente tenemos en línea al licenciado Julio Clavería para escuchar su análisis al respecto. Él daba a conocer puntos muy específicos respecto a, en este caso, a no dejar ingresar al país al comisionado Iván Velázquez. ¿Cree usted que esta fue la única forma en que esta persona pues pudo haber dejado el país, o
pudo haber otras opciones. Licenciado, lo escuchamos. Pues mire, yo creo que efectivamente ellos ya tomaron la resolución de que no puede ingresar al país el señor comisionado partiendo de la base de una resolución migratoria, y por lo tanto pues las autoridades de migración y las autoridades del aeropuerto pues tendrán que ponerla en práctica. Es decir, aquí hay que esperar todavía la resolución de los amparos que están pendientes en la Corte de Constitucionalidad y respetar la Constitución por sobre todas las cosas, en primer lugar. En segundo lugar, las declaraciones del señor ministro de Gobernación pues son declaraciones políticas básicamente, las cuales yo respeto. Creo que es su posición y su punto de vista. Creo que en la otra parte del análisis es que efectivamente en el tema de investigación criminal hay un déficit en el Ministerio Público muy grande que no pudo ser resuelto tampoco en la administración anterior, y creo que eso es parte de lo que hay que revisar también antes de tomar una decisión final en muchos de los temas que hoy se están planteando como un gran problema en el país. Y por último, vuelvo a plantear exactamente lo mismo que planteé al principio. Hay que respetar la constitución política del país y hay que esperar que la solución se dé entre el Ejecutivo y el Secretario General de Naciones Unidas, como lo plantea el propio mandato de CICIG. Licenciado Julio Clavería, muchas gracias por este análisis respecto a esta conferencia de prensa que se llevó a cabo esta mañana allá en el Palacio Nacional de la Cultura.